Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a su programa Entrevistas con Propósito, Inspirando a Crear. Es nuestro segundo capítulo de este taller que empezó en las aulas de escuela y bueno, hoy en día lo vemos realizado. Buenas tardes, Ashley, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Esta tarde tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado es Javier Arreortúa. Mucho gusto, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Pues ya pueden ver ahí por el apellido que pues es... Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, le agradezco a mi hija Ashley por la invitación, a ustedes por tener a bien realizar pues esta entrevista y pues compartir un poco de lo que ha sido nuestro pasar por esta vida, ¿no? Y que las enseñanzas que podamos compartir con ustedes, pues puedan ser de bendición también para cada uno de los que habrán de escuchar esta programación. Sin duda alguna, amigo, sin duda alguna va a ser de mucha bendición. Hemos tenido respuestas pues muy favorables y positivas con el primer episodio. No dudo que esta va a ser la excepción, pero pues sobre todo porque es un proyecto y lo ponemos en las manos de Dios, ¿no? Ese es lo principal. Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Para no perder más tiempo, arrancamos y fíjate, amigo, que quiero iniciar con unas fotos. Fíjate, quiero iniciar por ahí con unas fotos para que tú nos pongas un poquito en contexto. Pues bueno, por ahí hay una foto de una escolta, no sé si pertenecías a la escolta, qué año era, cuántos años tenías, y bueno, que nos hables un poquito de esta etapa de tu vida, amigo. Sí, si no me equivoco, esa fotografía de la de la escolta ha de ser de quinto año o sexto año de primaria, en el colegio 5 de febrero. Fue en ese año de primaria, de escolaridad primaria, que estuvimos ahí en la escolta, que formamos parte de la escolta. Siempre nos bromeaban porque pues la mayoría eran mujeres y era el único hombre que estaba yo ahí y a veces nos hacían ahí un poquito de bullying, ¿no? Pero sí nos gustó mucho pertenecer a la escolta ahí de ese año. Nunca falta, ¿no? Nunca falta los amigos. Y bueno, es interesante porque pues muchos probablemente que van a ver esta entrevista, pues te conocen por tu ministerio, pero quizá muy pocos sabían que también fuiste un exalumno del COSIFE, amigo. ¿Hasta qué la etapa nada más fue de la primaria, secundaria, preparatoria? ¿Hasta dónde fue tus estudios en la 5 de febrero? Mira, casualmente, aquí, para los que no saben, cerca de la casa, aquí donde vivimos, en la ciudad de Oaxaca, enfrente de la casa está una escuela primaria federal, pública, se llama Escuela Primaria Víctor Bravo Aguja. Es una escuela con bastante patio, sus canchas de básquetbol, sus edificios bien estructurados. Y cuando yo iba creciendo, pues mi sueño era llegar a esa escuela, ¿no? Yo quería llegar ya a estudiar a esa escuela. Y pues nada más estudié primer año de primaria, porque cuando pasé al segundo año de primaria, se inició el proyecto ya de la escuela del colegio 5 de febrero y se hizo una realidad. Se inició, ¿verdad? Ahí, como todos sabemos, ahí junto a la Iglesia de las Flores, ahí fue las primeras, los primeros salones, las primeras clases que tuvimos. Y entonces desde segundo año de primaria yo estudié ahí en el colegio 5 de febrero, terminé la primaria, me fui a secundaria, terminé la secundaria. Y como nada más en ese tiempo, nada más había primaria y secundaria,
pues ya de ahí tuve que emigrar y me fui al CEBETI 123 Santa Lucía del Camino. Pero si hubiese habido bachillerato en ese tiempo, yo creo que también me hubiese seguido de largo, ¿no? Hasta el bachillerato, como en la actualidad está ahora, ¿no? Es correcto. Ashley, me imagino que tú has escuchado estas historias una infinidad de veces, pero ¿qué te parece, Ashley, esta parte? Sí, pues luego mi papá me cuenta que ahí donde estuvo la escuela, que estuvo un tiempo en la Iglesia de las Flores, luego me cuenta que para tener educación física tenían que moverse del lugar, salían de ahí y se iban como a un deportivo que había ahí cerca. Y luego me cuenta así como cuando estaban construyendo los edificios de la escuela, luego me dice, yo ahí estaba con mi papá, así cuenta mi papá, que él ayudó ahí a construir también la escuela, y yo digo como wow, y ahora yo estoy estudiando ahí también, y yo sí entré desde preescolar y estoy terminando. Imagínate, ¿no? Esta generación tras generación que no ha visto la institución. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si vamos avanzando? Gracias por ponernos en contexto con respecto a esta parte de tu infancia, amigo. Por lo que nos acabas de contar igual, pues tu padre, ¿no? Tu padre pues ayudó en la construcción, como muchos más hermanos, en la construcción de este colegio, que gracias a Dios, como bien mencionabas, pues hoy en día es una realidad y es una bendición, ¿no? Para muchos alumnos. Uriel, buenas tardes, Uriel. Buenas tardes, profe. Pues le iba a decir gracias, querido invitado, por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Y pues veo que ha cambiado mucho la escuela, y pues igual gracias por que ha contribuido mucho en esta escuela, en esta grandiosa escuela COSIFE. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente fotografía, ¿ok? Y mira qué encontramos aquí, amigo Javier. Vemos que tienes un micrófono y tienes una guitarra. Y cuando nosotros vemos una guitarra, luego se nos vienen a la mente música, ¿no? Música, canciones, coritos, himnos, ¿no? De toda esa parte, pero sobre todo en especial la música. Amigo, quería preguntarte, ¿en qué momento nace este amor por la música? ¿Cómo fue que se llegó a desarrollar y cómo te diste cuenta que Dios realmente te había dado este talento? Fíjate que desde muy pequeño, desde los, ¿qué será? 6 años, 7 años, me gustaba participar en la iglesia cantando coritos y yo creo que pues veía a mis papás que era yo pues entonado, ¿verdad? Y de ahí me mandaron a estudiar un poquito de clases de piano. De hecho, ya no seguí porque mi maestra de piano falleció. Cuando yo empecé a tener clases con ella, ella estaba embarazada y creo que se complicó el parto. El caso es que cuando yo llego otra vez a seguir mis clases, pues nos enteramos de la noticia que la maestra ya no estaba. Eso me impactó mucho y ya no quise seguir yendo a clases de piano. De ahí me fui al bachillerato, como les comentaba. En el bachillerato conocí a un amigo de juventud, de infancia, Bernardo Ortiz, quien me enseñó a tocar la guitarra y de ahí entonces incursioné en la rondalla del CEBETI 123. También colaboraba yo con él también cantando himnos en la iglesia. Y ahí fue que ya empezó a cultivarse más, ya digámoslo así, un poquito más profesionalmente, el amor, el deseo de hacer música, y lo disfrutaba yo mucho. Realmente para mí era algo muy bonito. Quisieras contar cómo fue que tú como que tomaste la decisión para poder animarte a participar, o sea, ¿cuál fue lo que tú dijiste, de aquí soy, de la música? Bueno, es que cuando yo cantaba, cuando agarraba la guitarra y me ponía a cantar una canción, veía yo que la gente me ponía mucha atención
y veía que la gente le gustaba lo que hacía. Yo no me sentía con un súper talento. Sin embargo, la gente que me escuchaba, en este caso primero en el Cebeti, los amigos y todo, o sea, como que se quedaban todos así en silencio, ponían atención, como que les transmitía yo los sentimientos de la canción. Entonces empezaba yo a ver que no solamente eran con mis compañeros, sino también con los maestros. Me llevaron en una ocasión, un amigo me dijo, yo quiero que te escuche el de actividades artísticas del Cebetis, y me llevaron ahí con él y canté una canción, y al escucharme el maestro le gustó mucho y me hizo unas recomendaciones y me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos un trío? A mí me gustaría que tú estuvieras en un trío. Y entonces nos tomó a otros 2 jóvenes junto conmigo y formamos un trío y representábamos también a la escuela. Realmente a mí me disfrutaba yo hacerlo porque entonces sentía que a la gente le gustaba lo que hacía, y entonces yo le ponía yo más sentimiento, lo hacía yo con más ganas, porque yo veía que las demás personas lo disfrutaban, también se sentían a gusto cuando cantaba. Entonces decía, bueno, es que les gusta lo que hago, y eso para mí fue muy bonito. Después tuvimos también una rondalla, hicimos una rondalla independiente, ya no de escuelas, sino era una rondalla, podríamos decir, de nosotros, con la cual también ganamos un concurso estatal aquí en Oaxaca con la rondalla Sentimientos. Entonces empezamos a obtener éxitos, podríamos decir logros, donde no teníamos ningún maestro que nos enseñara, sino que nosotros mismos éramos nuestros maestros. O sea, era como un esfuerzo propio, ¿no? Nosotros poníamos nuestras voces, primeras, segundas, los requintos, logramos conjuntar un buen equipo de personas que tenían talento para requintear, para bajear, y entonces nos logramos conjuntar, y entonces al obtener ya logros, al sentir que teníamos podríamos decir como un éxito, pues eso nos hacía sentir que decíamos, no, pues de aquí somos, ¿no? Y no queremos más que seguir haciendo música. Excelente, qué testimonio tan fuerte, ¿no? En esa parte de luchar por lo que uno quiere. Y fíjate, amigo, que sobre todo con respecto a este tema de la música, anteriormente ya ves que pues se creía, ¿no? Se creía que si una persona se dedicaba a la música, pues no tenía como que muchas oportunidades, ¿no? Pues antes estaban más en apogeo algunas otras carreras, ¿ok? No le daban esta importancia que hoy en día se la damos a la música, que debería de tenerla siempre. Entonces la siguiente pregunta, pues viene enfocada a esta parte de qué detalles o qué tipo de dificultades tú pudiste encontrar en tu familia, amigo. Si tu padre por ahí te puso alguna dificultad, si tuviste que lidiar probablemente con algún familiar en este aspecto, con respecto a las críticas. ¿Hubo alguna problemática, alguna dificultad que te hayan puesto tu familia por agarrar el gusto a la música y empezar a practicarla de esta forma? Hasta ese momento no, fíjate, David, y jóvenes, hasta ese momento no, porque lo que hacíamos era como un hobby, como algo, pero que lo hacíamos de una manera, podríamos decir, transparente, limpia. Era un hobby sano, es la palabra correcta, sano, porque incluso aquí en la casa ensayábamos, aquí en su casa, que está aquí en la colonia Bravo Aguja, en el cuarto de allá que está sobre la calle, ahí era nuestra sala de ensayos, ahí ensayábamos. O sea, pues estábamos aquí, o sea, mis papás pues ahí nos tenían a la vista y nosotros estábamos ahí en lo nuestro, ¿no? Era por el gusto de la música, el de llevar serenatas, ¿no? Porque ya empezábamos ahí como que alguien nos gustaba de la escuela, y entonces llevábamos serenata, y entonces era esa parte transparente y sin haber
ninguna otra, algunos tipos de vicios o algo, ¿no? Fíjate que donde ya hubo una situación ya un poquito más delicada fue cuando a mí mis papás terminé el bachillerato, el Cebetis, y me dijeron que qué pensaba, qué quería hacer. Yo quería estudiar música, yo quería estudiar música, pero en ese entonces, bueno, pues se escuchaba de que pues la música era de muchos vicios, la gente que incursionaba en la música, pues no era una profesión exitosa, incluso creo no se veía ni como profesión, porque pues tal vez nuestros papás lo veían algo así como que pues es que para eso no se estudia, ¿no? Entonces me decían, no, es que ¿de qué vas a vivir? O sea, estudia una carrera bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estudié contaduría, ¿no? Pero ahí fue donde ya como que hubo un poquito de resistencia de parte de mi familia sobre el temor de que pudiéramos caer en algunas situaciones ya de vicios y todo ese tipo de situaciones que se viven en el ambiente musical de secular, ¿no? Porque la verdad, y siendo honestos, pues el ambiente secular de la música está llena de ese tipo de situaciones. Sin duda, lo vemos probablemente hoy más que nunca, ¿no? Gracias también a las redes sociales y a todo este foco que tiene nuestra sociedad y que tenemos incluso como personas, ¿no? Que ocupamos pues videos, que ocupamos reacciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces vemos precisamente lo que nos estás comentando, ¿no? Los peligros también, pero también vemos esa parte hermosa, ¿no? Que tiene la música, como tú nos decías, pues ya hoy en día es muy raro, ¿no? Escuchar que en algún lado incluso lleven esta serenata, cuando sabemos que anteriormente, pues así era lo correcto, ¿no? Cuando uno estaba pues cortejando a una persona. Uriel, ¿qué te parece la información que nos está dando nuestro invitado? ¿Cómo se ha manejado la música también hasta estos momentos, Uriel? Pues me ha parecido interesante, ya que pues sí mis papás me han comentado que sí, antes la música como carrera o estudio era muy criticada. Y pues le iba a preguntar, ¿usted vio algún cambio en su familia y sus amigos con los que tocaba? ¿Algún cambio? Ajá. O sea, tanto malo o bueno. Sí, que algunos hayan tomado caminos, me imagino que hayan sí. Pues es que ya tocaste ese punto donde pues fue conmigo, o sea, realmente yo nací siendo adventista, yo como ya ustedes vimos que pues yo nací siendo adventista, estuve en el colegio 5 de febrero, pero después ya llegó un punto en que aunque yo no estudié la carrera de música, pero el talento que veían las personas en mí me hicieron que se me abrieran puertas. Como les decía, cantaba en la rondalla, pero de ahí me empezaron a ver los grupos musicales y me empezaron a llamar para que yo tocara con ellos, para que yo fuera su vocalista. Y ahí fue donde yo empecé a incursionar en la música de ese tipo, música ya para fiestas, para contratos de 5 horas, donde teníamos música, baladas al principio para amenizar la cena y después ya para el baile. Pero estas eran fiestas donde pues ya también corría mucho alcohol, las gentes con las que yo convivía pues eran mucho mayores que yo, y de repente que mira que te invitan algo así como que no queriendo la cosa, y uno pues a veces no tiene uno la capacidad o la espiritualidad tan fuerte como para decir no, ¿no? Estás en un proceso a veces como joven que quieres experimentar, ¿no? Quieres por ti mismo. Cuando alguien te dice es que no pruebes el alcohol porque te va a hacer mal, entonces, bueno, ¿por qué me va a hacer mal?
¿Por qué? A ver, bueno, yo lo quiero probar, o sea, yo quiero ver por qué dicen que el alcohol es malo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó en mí, me empecé a interesar, me empecé a meter en terrenos que yo sabía que no debería de meterme. Sin embargo, el hecho de que me fui alejando de Dios, me fui como que metiéndome más en mis sueños, en lo que a mí me gustaba, y eso fue causando que yo también me metiera ya en situaciones y que hubiera cambios en mi vida, que ya empezara yo a probar otro tipo de situaciones, alcohol, algunas otras cosas que hacían que yo pudiera soportar los desvelos, porque a veces las presentaciones eran de 10 de la noche a 3 de la mañana, de 9 de la noche a 2 de la mañana, un contrato, y a veces teníamos seguido viernes, sábado y domingo. Entonces, para aguantar todas las desveladas, entonces a veces pues ya había otras cosas, ¿no? Y luego también entramos a trabajar a bares donde eran diario todas las noches desveladas. Entonces fue algo que ahora que lo recuerdo, pues digo, fue algo también muy, muy complicado porque eso iba mermando mi salud, sin que yo me diera cuenta, iba mermando mi salud. Imagínense, me estoy poniendo a imaginar, amigo, hay un dicho que mencionan, ¿no? De hasta que no eres padre, no aprendes a ser hijo, y hasta que no eres abuelo, no aprendes a ser padre, ¿no? Te comento esto porque el siguiente tema va más o menos por ese rumbo. Tengo entendido precisamente que tus padres te inculcaron el evangelio desde muy pequeño. Entonces, quisiera entender un poquito más esta parte con respecto a cuando ellos veían, ¿no? Probablemente ese tipo de situaciones, ese tipo de comportamientos que tú tenías, como Leano los acabas de mencionar, que poco a poco, pues ellos veían, ¿no? Que probablemente dejaste de ir a la iglesia, faltabas los sábados por quedarte a recuperarte, ¿no? Probablemente de alguna desvelada, al final era trabajo, pero como tú mencionas, ¿no? Eso no quitaba el hecho de que pues te hacía daño, ¿no? En el aspecto físico, y obviamente pues tus padres, ¿no? Buscando siempre también ese aspecto espiritual. ¿Qué tanto batallaron ellos, amigo, con respecto a esa parte? ¿Cuántas hubo insistencia por parte de ellos con respecto a seguir dentro de la iglesia, quizá dejar de lado ese trabajo que te estaba alejando de Dios? ¿Cómo fue esta comunicación en ese momento? Porque tu carrera iba en ascenso, ¿no? Pero también, así como iba en ascenso, yo creo que también iban surgiendo las problemáticas. Sí, y debo de decirte, David, que bueno, al final de cuentas debo de decirles también que yo estudié la licenciatura en Contaduría Pública. Soy licenciado en Contaduría Pública, terminé la carrera, me titulé, pero entré a trabajar a gobierno del estado, pero llegaba yo a ganar más en la música que en mi propia carrera. O sea, imagínense, ¿no? Cómo estaba la situación ahí de que decía, no, pues es que esto lo disfruto, me gusta, y además gano mucho más dinero en esto que en lo que estudié, ¿no? Entonces, pues esa parte era fundamental de que yo ganaba muy, muy bien. Entonces, perdón, la pregunta era, David. Sí, ¿cómo fue esa parte de tu familia contigo en cuestión de comunicación, en cuestión de invitación? Incluso puede ser que hasta hubo un momento de reprensión, ¿no? Por parte de ver ese alejamiento de Dios. Fíjense, jóvenes, que yo les comparto esta anécdota muy interesante. Mi padre es una persona muy paciente, muy amorosa. Mi mamá es quizá un poquito ella más así de disciplina, o de que exhórtalos, ¿no?
Entonces cuando ellos empezaron a ver los cambios en mí, que ya no me despertaba o que llegaba yo mal en la noche, que ellos se daban cuenta, yo trataba de que no se dieran cuenta, de que despacito llegaba en las noches y me metía a dormir. Al siguiente día llegaba mi papá a platicar conmigo al borde de mi cama. Yo recuerdo muchas veces, amigo, jóvenes, que él llegaba y se sentaba, yo todavía así durmiendo, y él llegaba y se sentaba al pie de mi cama y me despertaba, me hablaba, no enojado, no enojado ni con malas palabras ni nada, sino me decía: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te portas así? ¿Qué te falta? Me decía. ¿Qué necesitas? Dice: ¿por qué te portas así? ¿Tú has visto ese ejemplo en mí? ¿Tú me has visto que yo hago esto? ¿Por qué? ¿O qué necesitas? ¿O qué te falta? Dice: no, yo te quiero mucho, pero yo no quiero ver que desperdicies tu vida de esa manera. Todo lo que te puede pasar. Para ese entonces debo decirles que mi papá me hizo un ofrecimiento en bachillerato, entonces el bachillerato era complicado. Entrar al Cebetis, había que sacar ficha y terminarlo, porque muchos se quedaban en el camino, porque era difícil. Entonces él me dijo: si tú terminas el bachillerato, yo te voy a comprar un coche para la universidad. Y terminé el bachillerato, cumplió su promesa, me dio un coche. Ahora imagínate que yo andaba así con el coche, pues, ¿no? Entonces la preocupación, pero siempre fue una invitación con mucho amor, y yo creo que fue la clave para que yo regresara a la iglesia, porque nunca recibí un regaño o algo que despertara en mí de decir: pues porque me dicen eso, ahora con provecho me voy a ir, ¿no? Ahora yo ya no quiero saber nada porque me corrieron ya de la casa, o porque me dijeron que ya no puedo llegar más a la casa a dormir, o porque ya me dijeron que haga yo mi vida. O sea, no, nunca hubo esa parte, ¿no? Al contrario, siempre mi papá fue, yo creo, muy inteligente en esa parte. Ellos oraban y oraban y oraban. Yo recuerdo que cuando llegaba a desayunar o me paraba a almorzar o algo, mi papá luego agarraba el matinal y me lo empezaba a leer, y luego se ponía a orar conmigo. O sea, aunque yo no lo quisiera, yo dentro de mí, créanme, jóvenes, yo dentro de mí decía: chale, ya va a empezar otra vez a sacar a hablar de Dios o esto o aquello. Como yo andaba mal, pues lo que menos quería era escuchar eso, ¿no? Pero sin embargo, él con mucha paciencia, y ya lo escuchaba y todo. Entonces, todo eso, más aunado a ese amor que él siempre demostró por mí, esa preocupación, como un amigo, como alguien que estaba verdaderamente preocupado por mí, fue que en determinado momento yo decidí regresar también a la iglesia. Qué maravilloso, amigo, esta reprensión, si lo podríamos decir así, con amor, ¿no? Siempre. Josabet, buenas tardes, Josabet. Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido hasta este momento pues todas las historias que nos ha mencionado nuestro invitado, Josabet? Pues me ha parecido muy interesante, ¿no? Cómo se alejó un momento de las cosas de Dios y hasta llegó a reprender y no gustarle eso, y al último pues se empezó a alejar. Y yo quisiera preguntarle, en su tiempo que se alejó y llevaba serenatas y todo eso, ¿qué le inspiró para comenzar a tocar música cristiana y seguir en el camino de Dios? Muy buena pregunta. Mira, realmente lo que tocó mi corazón fue, bueno, como ya les platiqué, toda esta parte, ¿no? de mi papá, cómo me reprendía, entre comillas, con palabras de amor, que créame, como dijo ahorita el profe David, yo a veces deseaba que me pegara mejor y no escuchar esas palabras tanto de amor, porque a mí hasta me hacían llorar, pues. O sea, decía: ¿cómo puedo ser tan mal hijo? Que mira a mi papá, cómo se... Yo deseaba, dijo, ¿cómo no me agarra a cinturonazos? Mejor prefiero que me agarre a cinturonazos a que me hable de esa manera. Una vez yo tocaba en un bar aquí muy conocido de Oaxaca, y tocaba yo más o menos en la hora de la comida, como de
sí, como de 4 a 6 de la tarde. Tocaba yo todos los días. Y ya había yo, como les conté, había progresado mucho, económicamente me iba muy bien. Logré comprar equipo de sonido. Yo tenía un equipo que teníamos en el bar, ahí en ese lugar, y yo tenía otro equipo aquí en casa. O sea, tenía yo ya varios equipos, ya había yo comprado bastante equipo. Y un día vinieron a verme unos hermanos de la iglesia porque querían hacer una campaña. Entonces me vinieron a invitar para que yo les prestara el equipo de sonido que tenía yo aquí en casa. Dice, préstanos un equipo de sonido porque la iglesia no tiene equipo de sonido bueno, me decía. Y viene un pastor que además de predicar, canta. Entonces queremos que se escuche bonito, dice, para que pues sea una bendición. Y dije yo, pues voy a prestarles el equipo, dije a los hermanos, dije, de tantas cosas que ando haciendo, dije, ojalá Dios me perdone unos cuantos pecados, dije que yo voy a apoyar a la iglesia. Y entonces así fue como yo llegué a la iglesia, puse el equipo, vino el pastor, predicó, y yo estaba hasta adelante controlando el equipo, poniéndole volumen a los micrófonos, la pista, todo. Terminó y entonces yo les dije a los hermanos que quién se iba a ser responsable de mi equipo. Entonces ellos dijeron que no había nadie que lo supiera manejar. Entonces me dio temor de que mi equipo se echara a perder, de que mi equipo se descompusiera. Dije, estos hermanos lo van a echar a perder. Entonces dije, miren, no se preocupen, mejor yo voy a venir todos los días a sonorizar el evento. Y así fue, y me fui todos los días a sonorizar el evento. Lo que yo no sabía es que toda esa semana pues el Señor iba a estar trabajando en mí, porque esos mensajes que el pastor estaba predicando me estaban llegando a mí a lo más profundo de mi corazón. Para ese entonces yo ya estaba casado, ya tenía mi hija, ya tenía mi esposa, pero teníamos muchos problemas. Económicamente estábamos muy estables, pero en cuestión de como familia, espiritualmente, armónicamente, no estábamos nada bien. Entonces, cuando el pastor empezó a predicar y tocar esos mensajes de que aún teniendo lo que teníamos, no éramos felices, que nos faltaba algo, y ese algo era nuestro Señor Jesús. En esa semana, yo sin haberlo programado, sin pensarlo, fue que yo determiné, o sea, tomé la decisión de decir, Señor, hasta aquí quiero tocar música secular, hasta aquí ya llegué de hacer todas estas cosas, hoy quiero entregarme a ti, hoy quiero entregar mi vida. Ese sábado yo me bauticé con mi esposa y a partir de ese sábado yo canté un himno especial en mi iglesia y a partir de ese sábado empecé un ministerio musical cristiano. Ahora, la música que yo cantaba era música cristiana con un mensaje positivo, con un mensaje de esperanza para las personas. Dejé la otra música, tuve que renunciar. Yo le hablé a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Amigo, busca otro cantante porque yo ya no puedo. Yo tenía pena porque dije, me va a hacer burla, me va a decir que ya soy un santo, que ya me creo, no sé qué. Pero no, el amigo, cuando yo le comenté mi decisión que había tomado, él me dijo, te felicito, Javier, qué bueno que ya te saliste de todas estas cosas, me dijo él, qué bueno y me da muchísimo gusto, yo sé que te va a ir bien, me dijo ese amigo, te va a ir bien y yo sé que es la mejor decisión que tú has tomado. Y hasta la fecha, gracias a Dios, vivo tranquilo, vivo en paz, vivo con mi familia, al lado de mi esposa, con mis hijas, y es una vida totalmente distinta a la que yo llevaba antes. Amén, qué maravilloso y qué interesante también cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios trabaje, ¿no? Los caminos que toma este Espíritu, ¿no? El Espíritu de cómo nos llega, cómo nos toca, ¿no? Así como tu historia, amigo. Se han escrito cientos de historias, pero nunca va a ser lo mismo cuando le toca a uno, ¿no? Dios es el mejor testimonio que uno puede dar precisamente de cómo a veces uno está de necio, se pudiera decir, a la palabra de Dios, ¿no? Pero el Espíritu, así como tú dices, presenciaste esa semana de oración y definitivamente el Espíritu de Dios te tocó. Y pues bueno, empezaste, como tú dices, un hermoso ministerio.
¿no? Y vamos a ir a nuestra siguiente foto. Vamos a ir a nuestra siguiente foto porque aquí empieza algo interesante, amigo, que quiero que nos cuentes. Una vez que tú empiezas o tienes esta idea, ¿no? Esta idea de empezar una carrera musical en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, en el ámbito adventista, ¿ok? ¿Cuáles fueron probablemente aquellas alegrías que tú pudiste ver, aquellas bendiciones que Dios puso delante de ti, amigo? También nos gustaría que nos cuentes las trabas, porque supongo, y el enemigo pues nunca está feliz cuando uno le entrega precisamente la vida a Dios, ¿no? ¿Cuáles, que nos pongas en balanza estas dos partes, amigo, ¿no? ¿Cuáles fueron los pros, los contras, ¿no? Las dificultades, pero también las bendiciones que pudiste ver de la mano de Dios? Sí, antes debo de iniciar diciéndoles que uno de mis sueños era grabar un CD. Ese era un sueño que yo traía en mi cabeza. Quería grabar un CD. Cuando me fui, o en parte yo me fui a la música secular también, porque yo veía que en la iglesia, decía yo, aquí en la iglesia, o sea, ni micrófonos tenemos, ¿no? O sea, pasaba yo a dar un especial con mi guitarra y no había micrófono, no había buena sonorización y bueno, decía, no, o sea, yo decía, definitivamente aquí yo no voy a poder progresar o grabar un CD, o sea, yo no lo veía. Entonces, cuando yo me fui a la música secular también era porque yo quería grabar un CD. Ese era mi sueño. Pero me fui cerca de como unos 15 años en los grupos y todo esto y nunca se logró concretar. Muchos grupos me decían, vente Javi con nosotros porque ya vamos a grabar. Y llegaba yo y nada, no se grababa. Y así anduve los 15 años. Cuando yo regreso a la iglesia, decido entregarme al Señor, quiero decirles, muchachos, que yo me bauticé en octubre. En noviembre a mí me piden la renuncia de mi trabajo. O sea, yo como les dije, yo ganaba más en la música que en mi trabajo, pero le dije a mi esposa, mira hija, nos vamos a ajustar, ya no vamos a tener este ingreso, pero con lo de mi trabajo vamos a salir adelante. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en noviembre me piden mi renuncia. O sea, yo no entendía. Dije, no es posible, ahora me quedé sin trabajo. Ahora sin trabajo, había yo ya iniciado un proyecto musical, yo tenía ya más o menos algunas pistas y todo, pero cuando llegó esto dije, no, pues definitivamente yo no voy a poder llevar a cabo este proyecto porque no tengo los recursos. En diciembre viene a Oaxaca un primo que ya que se había ido a Estados Unidos por mucho tiempo. Llega, escucha nuestro testimonio, nos escucha cantar y él nos dice, Javi, yo quiero apoyarte con ese proyecto que tú tienes. Yo te lo voy a financiar, yo lo voy a producir. Así es que yo te voy a dar los recursos para que vaya adelante ese proyecto. No les miento, al siguiente año, marzo, abril más o menos, me fui a la Universidad de Montemorelos, o bueno, ahí a Montemorelos, donde estaban los estudios musicales, donde grababa Getsemaní, donde estaba Kiddush, donde se supone que estaba ahí la crema innata, ¿no? De la iglesia adventista, de los grupos musicales y de los ministerios musicales. Entonces me fui a grabar allá y me acuerdo con Haroldo Poiret, en su estudio de él, ahí grabamos el primer volumen que se llama De Vuelta a Casa. Entonces, imagínense, jóvenes, después de haber bajado 15 años buscando mi sueño allá afuera en el mundo, en los grupos musicales, lo único que logré fue enviciarme, fue caer en vicios, en cosas ahí, y no logré mi objetivo, no logré mi sueño. Cuando regreso a la iglesia, en menos de un año de haber regresado, el Señor hace realidad mi sueño, el que había yo anhelado por tantos años.